¿Qué tal, mis amados hermanos? Un gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con las clases que estamos tomando. Estamos estudiando, recuerden, la carta a los Colosenses y vamos a continuar con el versículo en el que nos quedamos. Estamos dentro del contexto del versículo número 9 y estamos tratando sobre la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Colosas. Esa oración que hizo el apóstol Pablo, recordemos, en clases pasadas estuvimos platicando que él pide por la vida espiritual de la iglesia. Y dentro de esas peticiones que hace el apóstol, en el versículo 9 está el que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y es precisamente de eso que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de la voluntad de Dios. Antes de entrar de lleno al versículo número 10, quisiera profundizar un poquito más sobre este tema tan importante para todos nosotros, que es conocer la voluntad de nuestro Padre para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual todos nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios? Pues debemos conocer nosotros la voluntad de Dios para que sepamos cómo vivir como hijos de Dios. Esa es principalmente la razón por la cual nosotros debemos conocer la voluntad. Debemos de saberla para que nosotros sepamos cómo vivir una vida como lo que somos. Nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios. Entonces, nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios para llevar a cabo esa parte que nos corresponde. Pero el problema es que ¿cómo hago yo algo que no sé? ¿Cómo hago algo? ¿Cómo hago yo la voluntad de Dios si no sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces, nuestra vida, Dios trazó un plan de vida para nosotros, y eso es una verdad. Cuando nosotros decimos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, esa es una realidad. Dios trazó desde que nos creó, Él trazó un camino para nuestra vida. Él tiene un propósito para nuestra vida. Y como hijos de Dios, es el propósito que tenemos para nuestra vida, Dios ya la tiene trazada, pero nosotros no sabemos cuál es. Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, vivimos no sabiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, no conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Nuestra vida no es una vida de desorden, nuestra vida cristiana no debemos vivirla como desordenadamente o a nuestra imaginación tal vez yo pienso que Dios quiere que yo haga esto. No, la vida del cristiano tiene un orden. Dios, recuerden que es un Dios de orden y Él ya tiene determinado lo que tenemos que hacer todos nosotros. Entonces, lo importante es saber qué es y cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Para comenzar, lo primero, para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, es la actitud que debemos de tener nosotros. Y debemos aprender del rey David. En el Salmo 143, en el versículo 10, nos plasma la palabra de Dios, la actitud que debe de tener todo cristiano para conocer la voluntad de Dios. Dice el versículo 10 del Salmo 143. Dice el rey David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces estamos viendo la postura del rey David. Él le pide a Jehová que le enseñe a hacer su voluntad. Y eso es lo importante que todo cristiano debe tener. Debemos de tener la actitud que tiene el rey David para pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Entonces, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, eso es lo primero que tenemos que hacer. Debemos querer. Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios no va a encontrar la voluntad de Dios para su vida.
lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos es querer obedecer a Dios, querer vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces nuestra actitud debe de ser pedirle a Dios que queremos hacer su voluntad. Entonces, eso lo aprendemos de la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Ustedes noten en la oración conocida por nosotros, por el Padre Nuestro, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, cómo el Señor Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos. Y en una de las partes de esa oración, el Señor dice: hágase tu voluntad. Entonces, esa actitud que el Señor Jesucristo enseña en esa oración es la que todos nosotros debemos de tener todos los días. Que la voluntad de Dios para nuestra vida sea la que se haga. Entonces, lo primero que hay que aprender es qué actitud debo de tener yo para conocer la voluntad de Dios. La actitud esencial para todo cristiano es querer hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante, eso es lo primero. Pero ¿qué pasa en la mayoría de nosotros? Cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, generalmente yo creo que no hay ni un cristiano que no diga: a mí me gustaría hacer la voluntad de Dios. Pero la actitud esencial no la tenemos. Todos decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero hay algo dentro de nosotros que nos impide el hacer la voluntad de Dios. Y es un miedo a que cuando nosotros le pidamos a Dios que hagamos, que nos moldee para que hagamos su voluntad, entre un temor en nosotros de que vamos a perder nuestra comodidad, de que vamos a perder nuestras pasiones, o que vamos a perder las cosas que nos gustan, porque sabemos que Dios nos puede quitar todo eso para que entonces sí podamos cumplir su voluntad. Entonces, no es nada más pedirlo con nuestros labios, no es nada más decirlo con nuestra boca, sino de verdad sentirlo con todo nuestro corazón y decirle a Dios con toda nuestra sinceridad que lo que queremos hacer es su voluntad y no la nuestra. Entonces, cuando nosotros no tenemos la verdadera intención de cumplir la voluntad de Dios, no vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y no la vamos a saber. Entonces necesitamos lo primero, desearlo con todo nuestro corazón. Entonces, tenemos que querer hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. ¿Por encima de qué? Bueno, lo que estoy dando a entender es que debemos hacer morir nuestra voluntad. Para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, recuerden que nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Pero para que yo pueda comenzar a obedecer la voluntad de Dios, tengo que hacer morir mi voluntad. Entonces, debo de dejar atrás mis propios deseos, mis anhelos, mis esperanzas, mis sueños, mis planes, absolutamente todas las cosas que yo he puesto en mi corazón, las tengo que desechar. ¿Por qué? Porque no son la voluntad de Dios. Yo lo primero que tengo que hacer es querer obedecer la voluntad de Dios por encima de mi propia voluntad. Y eso forma parte de lo que el Señor Jesucristo enseña, que debemos tomar nuestra cruz todos los días. Y tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con la humildad ante Dios, tiene que ver con la obediencia ante Dios. Entonces, el tomar nuestra cruz cada día forma parte de hacer la voluntad de Dios, pero no un día, sino todos los días de nuestra vida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dejar a un lado lo que yo quiera, aunque yo tenga el temor de hacerlo, y decirle a Dios verdaderamente que queremos hacer su voluntad. Ahora, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Eso es algo que yo creo que todos estamos seguros de eso. Que Dios ya trazó un camino para nosotros, para nuestra vida. Él tiene un plan de vida para nosotros. Y Él lo que quiere es que su voluntad... Y si Él quiere
que su voluntad sea cumplida, pues yo considero que es lógico pensar que Él lo que quiere también es decirnos qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, si Dios quiere que nosotros cumplamos su voluntad, pues Él nos revela de alguna manera su voluntad y no lo oculta, sino lo debe de hacer de alguna manera fácil, de tal manera que nosotros lleguemos al conocimiento de su voluntad, que es lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, llegar al conocimiento de la voluntad de Dios es algo palpable, es algo que todo cristiano puede llegar a hacer, pero se necesita hacer previamente ciertas cosas. Entonces, damos por hecho de que Dios quiere que sepamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, si Dios ya reveló esa parte de lo que Él quiere para nosotros, ¿dónde vamos a encontrarla? ¿Dónde creemos nosotros que Dios ha revelado su voluntad? Pensemos por un momento, ¿qué es lo que tenemos a la mano? ¿Qué es lo que tenemos junto a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos cuando nosotros abrimos ese hermoso libro? Ese libro, y es la voluntad revelada de Dios, se llama la Biblia. Entonces, Dios nos ha dado y nos ha revelado su voluntad a través de la Biblia. Entonces, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere, solo tenemos que ir a la Biblia. Hay que abrir la Biblia, hay que estudiarla para empaparnos de la palabra de Dios y comenzar a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahí está revelado todo lo que necesitamos saber nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Pero podemos llegar a preguntarnos, bueno, sí es cierto, la palabra de Dios y en la Biblia está escrita la revelación de Dios para nosotros, pero hay ciertas situaciones en nuestra vida que no están escritas allá. O sea, la Biblia no habla de mí, no habla de las decisiones que yo debo de tomar. Por ejemplo, ¿a quién debo elegir para casarme? ¿O qué decisión debo tomar cada día? ¿O qué elegir cada día? ¿O a dónde se supone que debo de ir? Todas esas preguntas no están explicadas en la Biblia para cada uno de nosotros. Y esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo sé yo, independientemente de lo que dice la Biblia, cómo actuar en mi diario vivir? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi diario vivir? Vamos a reflexionar un poquito sobre esto en esto que vamos a narrar. En primer lugar, estamos conscientes de que Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras. Es una pregunta, ¿sabemos eso? ¿Estamos seguros de eso? ¿De que Dios ha revelado su verdad y su voluntad en las Escrituras para nosotros? La respuesta es sí, obviamente. Y espero que todos hayamos contestado sí. La Biblia nos revela la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida. Bueno, si Él ya reveló su voluntad en las Escrituras, pero nosotros no estamos cumpliendo con la voluntad que Él ya reveló, ¿qué nos da a nosotros el derecho de pensar que podemos exigirle a Dios que nos revele su voluntad no revelada para nuestra propia vida? Estoy hablando de las decisiones diarias de nuestra vida. Si yo no me he tomado el tiempo, primero, de escudriñar la Biblia, de leer la Biblia, de conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, de saber su voluntad escrita. Si yo no he tomado el tiempo y con seriedad cumplir la voluntad de Dios que me ha revelado, ¿cómo puedo yo pedirle a Dios que me revele su voluntad la voluntad no revelada para mí? Es incoherente. Primero lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios, para que nosotros luego podamos saber y tomar nuestras decisiones acertadamente. Muy bien. Viene otra pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Estamos hablando de la voluntad revelada de Dios.
Hay muchas cosas, toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos habla a nosotros como creyentes de lo que debemos de hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todo eso gira en torno a algo muy importante que está revelado en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 18. Dice ese versículo: antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es la base, hermanos, para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu. Pero viene otra pregunta: ¿qué significa llenarnos del Espíritu? Si no entendemos qué significa llenarnos del Espíritu, ¿cómo vamos a llenarnos entonces del Espíritu? Todos hemos recibido el Espíritu, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Toda aquella persona que ha creído en Cristo tiene al Espíritu Santo, pero no significa que esté lleno del Espíritu. Esa es una diferencia. Tenemos al Espíritu, pero no estamos llenos del Espíritu. Ahora, vamos a entender qué significa la palabra lleno para entender este versículo. Y para eso hay que platicar dos circunstancias. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona se llenó de ira, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Bueno, lo que estamos dando a entender es que la persona perdió el control de sí misma y que la ira y el enojo lo está controlando. Controló su mente, controló sus acciones, controló sus emociones y por lo tanto se expresa que está lleno de ira. Ya no tiene control de sí mismo, sino la ira lo controla a él. Lo mismo pasa cuando decimos que una persona está llena de tristeza o que está llena de temor. Eso lo que significa es que la persona está siendo controlada por sus propias emociones y ya no está en sí misma. Entonces, entendiendo esos dos ejemplos, cuando decimos que una persona está llena de algo y que significa que está siendo controlada por lo que lo llenó, pues por consiguiente podemos entender que cuando dice la palabra en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo, significa que el que debe de tener el control absoluto de toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿quién es? Pues el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo el libro de los Efesios cuando dice sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que debemos dejar a un lado nuestros pensamientos, debemos dejar a un lado lo que yo creo, dejar a un lado lo que yo siento, lo que yo me imagino que Dios quiere y adentrarme a las Escrituras para que entonces sí yo pueda saber lo que el Espíritu es lo que quiere, para que yo pueda dejarme llenar por el Espíritu, para que entonces sí el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios pueda llenar mi mente, pueda llenar mi corazón y entonces mi actuar ya no va a ser en base a mis emociones o a mis pensamientos o a mis ideas, sino en base a lo que Dios quiere, en base a la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios quiere en primera instancia es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de la palabra de Dios, llenemos nuestra mente, aprovechemos el tiempo para estudiar, para aprender cada día más sobre la palabra de Dios. Y mientras nosotros más aprendamos de las Escrituras, entonces más nos llenamos del Espíritu y por consiguiente, mientras más nos llenemos del Espíritu y mientras más dejemos que el Espíritu Santo nos controle, nos va a llevar ¿a qué? A ir cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo importante. Debemos de entender eso, hermanos. Llenarnos del Espíritu es llenarnos de la palabra de Dios. Ir llenándonos y nutriéndonos cada día de lo que Dios nos ha revelado en sus Escrituras. Una vez que un cristiano se llenó del Espíritu, vive una vida conforme a las Escrituras, vive una vida conforme a su alimento espiritual, ya puede hacer lo que quiere, ya puede irse a donde quiere, ya puede casarse con quien quiere. ¿Por qué? Pues porque como la persona ya está llena del Espíritu, ya no se va a dejar llevar por sus emociones, ya no se va a dejar llevar por sus sentimientos carnales, sino se va a dejar llevar
por el Espíritu. Entonces todas las decisiones que Él vaya a tomar, las va a hacer con el Espíritu. Todas las decisiones que Él haga y todas las cosas que Él haga, ya no las va a hacer a su parecer, sino las va a hacer conforme al parecer de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces las decisiones que una persona toma cuando está llena del Espíritu, las decisiones de todos los días, pues son conforme a la voluntad de Dios, porque la persona ya está llena del Espíritu. Entonces, eso es lo importante para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos llenarnos con el Espíritu, debemos llenarnos con la palabra de Dios, debemos estudiar, debemos reflexionar y debemos actuar, debemos cumplir con lo que Dios nos ha revelado. Y entonces el Espíritu Santo nos dará luz en las cosas que no están reveladas de nuestra vida, y Dios nos hablará por medio del Espíritu para saber qué hacer en muchas otras cosas que no están reveladas en la palabra de Dios para nuestra vida. Hermanos, eso quería compartir con ustedes el día de hoy en relación al tema de la voluntad de Dios. Es importante para todos nosotros como hijos de Dios conocer qué es lo que nuestro Padre quiere de nosotros, conocer cómo debo yo obrar, cómo debo vivir, cómo debo actuar. Eso es lo que debemos preocuparnos todos los días. Vivir una vida que le agrade a Dios. Vivir una vida cumpliendo la voluntad de Dios. Pero recuerden, debemos querer. Ese es el primer paso. Querer con todo nuestro corazón obedecer a nuestro Dios y Padre. Entonces, reflexionemos un poco sobre la palabra de Dios, hermanos, sobre el pequeño tema que vimos hoy sobre la voluntad de Dios. Reflexionemos y no nos olvidemos de seguir leyendo y seguir pidiéndole a Dios que nos llene del conocimiento de su voluntad. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que sea de bendición este tema y esta clase que tuvimos el día de hoy. Y nuevamente, hermanos, les pido en el amor de Cristo que lean la palabra y me manden sus comentarios y sus dudas, y con gusto los voy a ayudar y los voy a apoyar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la próxima clase.